la clase. Muy bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿Qué estoy haciendo? Muy bien. En este curso vamos a estudiar el libro de Hebreos y vamos a hacer exégesis. Lo siento, tuve un contratiempo antes de empezar la clase esta noche y no tuve tiempo para mirar el libro de inspiración, inerrancia de la Biblia, así que no vamos a empezar con eso esta noche porque no me había preparado y no quiero hacer algo que no estoy preparado. Así que eso lo vamos a hacer la semana que viene. Vamos a entrar de frente con la exégesis esta noche. Vamos a estudiar este libro de Hebreos y vamos a aprender juntos cómo hacer exégesis. Primero queremos ver cuál es el tema general del libro de Hebreos. Me imagino que ustedes ya saben algo al respecto, pero permítame centralizar nuestros pensamientos. En resumidas palabras, el tema de la carta a los Hebreos es la superioridad de Cristo. El autor está escribiendo a creyentes judíos que están cayendo en la tentación o están expuestos a la tentación de abandonar la fe cristiana y volver al judaísmo. Y el autor escribe esta carta para exhortarles a no hacerlo. Así que, como lo tienen en la separata que les envié, no está aquí en el PowerPoint, pero está en la separata. El libro de Hebreos consiste de una serie de enseñanzas acerca de la superioridad de Cristo, intercalado con exhortaciones. ¿Ok? Así que este es su método. Enseña, exhorta. Enseña, exhorta. Enseña, exhorta. Y al final, los capítulos 11, 12 y 13 es una gran exhortación para terminar este libro. Vamos a centrarnos ahora en un análisis de la enseñanza para prepararnos para ver todo lo que hay en este libro. En primer lugar, los primeros 2 capítulos, el autor enfatiza Cristo es superior a los ángeles. ¿Ok? Empieza en esta forma dramática, Cristo es superior a los ángeles. Y aunque se encarnó, aún en su condición encarnada, Él es superior a los ángeles. Luego en capítulo 3, y lo pueden seguir en sus Biblias, en capítulo 3, el autor enfatiza que Cristo es superior a Moisés, el gran héroe de los judíos. En tercer lugar, capítulo 4, Cristo es superior a Josué. Josué dirigió la conquista de la tierra prometida, pero al final no les pudo dar descanso. El verdadero Salvador, Jesús, Josué, es el Señor Jesús. Y luego, en una sección más extensa, el autor describe que Cristo es superior al sumo sacerdote. Capítulos 4, 5, 6 y 7. Ahora, para los judíos, el sumo sacerdote era una tremenda figura porque era la única persona que podía entrar en la misma presencia de Dios. Una vez al año, el día de la expiación. Y cuando el autor dice que Cristo es superior al sumo sacerdote, está haciendo una tremenda afirmación. Luego, el autor pasa de describir a Cristo como mejor a ciertas personas, habla de Cristo superior a ciertos eventos o acciones. Por ejemplo, Cristo es mediador de un mejor pacto. Capítulo 8. En segundo lugar, Cristo ministra en un mejor santuario. Hebreos 9. Y luego Cristo ofrece un mejor sacrificio, que es la parte climáctica de este libro, capítulos
la última parte del 9 y el capítulo 10. Así que pueden ver cómo el autor ha construido esta carta. Una forma muy interesante. Empezando con Cristo mejor que los ángeles y termina indicando que Cristo ofrece un mejor sacrificio en el santuario celestial. Y luego viene capítulos 11 al 13, que es la exhortación final. Nosotros vamos a empezar esta serie de estudios mirando el prólogo, ¿ok? Así que voy a pedir uno de ustedes, lo puede leer en sus Biblias o leer aquí en la pantalla. Alguien nos ayude leyendo Hebreos 1, del 1 al 4, por favor. Bien, pastor, a ver. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien, asimismo, hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, gracias. Ahora, note la pregunta que viene aquí al final. ¿Cuántas oraciones tenemos aquí? ¿Quién puede contestar? ¿Cuántas oraciones hay en el prólogo? Pastor, según lo que yo he aprendido, una oración termina con un punto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuántos puntos hay aquí? Hay uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso significa que en la Reina Valera es una sola larga oración. Hay comas, hay punto y comas, pero el único punto final viene en versículo 4. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Una oración tan larga, yo como profesor del seminario, si alguien me entrega una monografía con esta clase de oración, yo le pongo una marca roja diciendo, aprende a usar puntuación. Porque es demasiada larga, muy compleja. ¿Cómo vas a entender el pensamiento del autor cuando hay una sola larga oración? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el sustantivo principal? ¿Cuál es el objeto directo? ¿Ya? La parte de una oración es muy difícil ver cuando es algo tan largo. Vamos a ver por qué la Reina Valera lo traduce así. Pero vamos a ver otra versión. Aquí está la Biblia de las Américas. ¿Alguien puede leer esta versión, por favor? Sí, por favor. Dice, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Gracias, Hans. Ahora, aquí, ¿cuántas oraciones hay? 3. Hay 3. Normalmente, en cada oración debe haber una idea central, ¿no es cierto? Vamos a leer estas 3 oraciones para ver si podemos establecer cuál es la idea central de cada una de las 3 oraciones. Permítame leer, ustedes piensen y luego me contestan. Primera oración. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días
nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Cuál es la idea principal aquí? Es Dios quien ha hablado. Ok, Dios que ha hablado, muy bien. Esa quizás es la idea central aquí. Vamos a la segunda oración. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Cuál es la idea central ahí? Su deidad. Ya, la deidad de Cristo, ¿ok? Características o la naturaleza de Cristo, ¿ok? Tercera oración. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cuál es el tema de esa oración? ¿Qué piensan? Es como que es el profeta perfecto. ¿Ya? Sacrificio Cristo perfecto. El Cristo como profeta perfecto, como el mejor profeta, como el que es algo así, ¿no? Cristo, creo que ahí resalta la superioridad de Cristo como enviado, como mensajero, como profeta. Ahí sí. Ya, pero en la tercera oración, ¿por qué dices profeta? Siendo mucho mejor que los ángeles, mejor porque los ángeles en ese tiempo eran los que comunicaban el mensaje también de Dios. Ya, ok. Y acá estamos poniendo a Cristo como el superior a ellos aún. Él Ya, tiene otro entonces, mensaje, un muy bien. mensaje más completo. Pero en esa oración, ¿qué es lo que le concede a Cristo superioridad a los ángeles? Sentó a la diestra de la majestad. Muy bien. Así que no es tanto su ministerio profético, es el lugar que lo ocupa. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocupa ese lugar? Por su ¿Le da un nombre más excelente? Ya, pero ¿por qué tiene un nombre más excelente? porque cumplió la purificación del pecado. Ya, muy bien. Ahí está la cosa importante, ¿no es cierto? Muerte y resurrección. Hizo algo que ningún ángel ha hecho. ¿Ya? Él llevó a cabo. Sienten el poder aquí. Él llevó a cabo esta tremenda hazaña de purificar los pecados. ¿Okay? Y eso le otorgó el derecho de sentarse a la diestra de la majestad y tiene un nombre mucho más grande. ¿Ok? Bueno, la Biblia de las Américas nos ayuda un poquito porque pasamos de una larguísima oración a 3 oraciones. Pero pueden ver que aún nosotros tenemos cierta dificultad en identificar el tema de cada oración. Vamos a otra versión, la nueva versión internacional. ¿Quién puede leer, por favor, el texto aquí? Yo lo leo, pastor. Adelante. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Muy bien, gracias. Ahora, ¿cuántas oraciones aquí? 5. 5 oraciones. Vamos de 1 a 3 a 5. ¿Ok? Y ahora habría que hacer el mismo ejercicio, ¿ya? Por cada una de las 5 oraciones, ahora establecer la idea principal. Claro, con 5 oraciones se hace más fácil. La primera oración aquí
es igual que la anterior casi, habla de la revelación. La segunda oración, a este lo designó heredero de todo, por medio de él hizo el universo. Así que aquí tenemos ese hijo que reveló a Dios, el Padre, ¿quién es? Es el heredero y el creador de todo. Es lo que él hizo. Y luego viene una tercera oración. El Hijo es el resplandor de la gloria, la fiel imagen de lo que él es, el que sostiene todas las cosas. Ahí está recalcando la deidad, la naturaleza grandiosa de Dios el Hijo. Cuarta oración. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Tema de la purificación. Y quinta oración, un nombre superior a los ángeles. ¿Ok? Vamos a la última, la NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Quién lee, por favor, la NTV? Yo puedo Yo lo dar leo, el... pastor. Adelante, uno. Ok. Ya, hermano, adelante. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Muy bien. ¿Y aquí cuántas oraciones tenemos? 6. 6. Muy bien, 6 oraciones. Así que, qué enorme diferencia, ¿no es cierto? Reina Valera, una oración. Larga, compleja. La NTV, 6 oraciones. Más cortas, más fácil de captar. Eso les va a dar una idea de el valor de las versiones, la nueva versión internacional y la NTV. El valor es que es más fácil entender. ¿Ok? Han simplificado la gramática para ayudarnos a entender lo que el autor está diciendo. ¿Okay? Ahora, lo que vamos a aprender es que hay ventajas y desventajas. La ventaja de estas versiones es que puedes leer una oración a la vez y es más fácil entender. La desventaja es que no sigue el texto bíblico, porque vamos a ver que en el griego es una sola larga oración, que presenta un gran desafío al exégeta, porque ¿cómo vas a manejar una oración tan grande? ¿Ya? Pero aquí empezamos el proceso de la exégesis. ¿Ya? Leemos primero en la Reina Valera, vemos hasta qué punto lo podemos entender. En este caso, nos damos cuenta que es una oración muy larga y claro, podríamos quedarnos con la Reina Valera, leerlo, releerlo y nosotros mismos ir poniendo los puntos y su punto de esta oración. Pero también podemos leer otras versiones y ver cómo ellos lo han subdividido en oraciones más cortas para tener una idea del contenido de toda esta larga oración. ¿Ok? Por aquí empezamos entonces, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esta primera parte, de usar versiones para ayudarnos a ver el contenido, las oraciones, las ideas principales? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Pastor, una consulta. Cuando los intérpretes o los traductores, mejor dicho, no, los traductores no, los autores originales, cuando ellos escribieron este caso hebreos, en el griego, bueno, yo no sé griego, ¿no? Pero en el griego hay también signos de puntuación, o sea, mejor dicho,
esas comas, ¿no? Esos puntos y comas. En el español, obviamente, es importante, ¿no? En el griego también ¿hay eso o...? Ya, para vernos mejor, ya. Em, em, el texto original, los manuscritos más antiguos en griego, está escrito todo con mayúscula y todo corrido sin espacios. Así que no había puntuación. La puntuación se añadió después por gente que obviamente manejaba muy bien el griego, y al leer el texto en griego discernían por el uso de verbos principales, participios y un montón de cosas. Ellos más o menos podían entender dónde van los puntos principales. ¿Ok? Mayormente nosotros vamos a seguir esa puntuación. Esa puntuación lo van a encontrar en el texto original en griego, la versión, el Nestle Aland, que es el texto en griego que mayormente usamos, y ya viene con la puntuación. Y por lo general, nosotros vamos a limitarnos, no vamos a cuestionar esa puntuación, porque ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que ellos han hecho, no? De vez en cuando vamos a toparnos con pasajes donde los comentaristas, y algunos comentaristas son muy buenos estudiosos del texto en griego, van a comentar: aquí hay un problema de la puntuación, y tienen otra manera de manejar el texto, ¿ya? Es ahí donde habría que meternos a ver si podemos evaluar o no, pero básicamente vamos a seguir el texto en griego, ¿ok? Pero reconociendo que el texto en griego, la puntuación es algo añadido al texto original, ¿ok? Aunque el añadido es muy antiguo, porque después de que los manuscritos se copiaban con mayúscula, luego se pasaron con minúsculos también. No me acuerdo en qué fecha se cambió el proceso de copiar, ¿ok? Pero la puntuación es algo muy antiguo, ¿ya? No es que recién el siglo pasado lo hicieron, ¿ok? Es algo muy antiguo, pero no es parte del texto original. ¿Okay? Bien. Ahora quiero volver a notar un detalle con ustedes. Comparando las versiones, miren la Reina Valera, el primer versículo. Vamos a empezar con versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ya? Así que empieza con este énfasis, Dios. Biblia de las Américas hace lo mismo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. NBI también empieza con Dios. ¿Ok? La misma estructura. Pero la NTV cambia. Dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Ok? Así que notamos ese cambio de Dios al comienzo en 3 versiones, y la NTV empieza hace mucho tiempo. Ahora vamos al texto en griego. Yo les voy a animar a ustedes que no manejan el texto en griego, que a lo menos usen un interlinear. ¿Ok? Aquí tenemos el texto del versículo 1 en griego. Me di cuenta después de hacer esta presentación que para los que no manejan griego también es difícil porque no leen las letras en griego. ¿Ok? Pero pueden ver la idea. En verde están las palabras en griego. Debajo en
más o menos rosado, está la traducción al español. No una traducción de la Reina Valera, digamos, sino como traduciendo cada palabra para que tengamos una idea de cada palabra y luego tendremos que juntar todo y formar una oración. Pero ya usando el interlineal y siguiendo por el momento las palabras en español, miren cómo empieza el texto en griego, ya leyendo en español. En muchas porciones y en muchas maneras de antiguo, el Dios, habiendo hablado a los padres en los voceros, sobre último de los días, estos habló a nosotros en hijo. Bueno, claro, no se entiende muy bien porque es simplemente una traducción palabra por palabra que no es la forma de traducir. Pero puede notar dónde está la palabra Dios. No está al comienzo. Está la cuarta, quinta palabra de esta oración. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Reina Valera, la Biblia de las Américas y la NBI ponen la palabra Dios al comienzo? ¿Alguna idea de ustedes? ¿Por qué ponen Dios al comienzo de la traducción en español? Habrá sido por, como dice, por resaltar, ¿no?, a la persona, a la deidad, a Dios. Bien. Excelente, Hans, muy bien. Entonces, esas versiones dicen, vamos a dar a Dios el énfasis. Dios. No es cualquier persona que habló. Dios. ¿Ya? Y si miramos otra vez el texto, ¿ya? En la Reina Valera, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Ahora, quiero que noten ustedes, mientras estamos aquí, que la Reina Valera traduce en una forma extraña, porque no es una forma normal de hablar en español, ¿no es cierto? Porque primero viene el sujeto Dios, luego viene coma y toda una serie de palabras, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. ¿Qué está pasando aquí? En español, yo les pregunto, hermanos, en una oración normal, una oración que empieza con la palabra Dios, ¿qué es lo que vendría después del sustantivo Dios? ¿El verbo? El verbo, exactamente. Verbo. ¿Ya? El verbo. Dios hace algo. Ahora pueden ver aquí en la Reina Valera, ¿cuál es la acción de Dios? ¿Dónde está el verbo? En esa primera parte de este prólogo. ¿Dónde está el verbo que va con Dios? Nos ha hablado. Muy bien. Hablado. Así que hay que decir, Dios, puntos suspensivos, nos ha hablado. Lo demás es detalles que el autor añade a la idea principal. La idea principal es Dios nos ha hablado. ¿Cuándo nos ha hablado? En estos postreros días. Pero esa revelación en estos postreros días, ¿en qué contexto viene? En este contexto, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Wow, largo, ¿no es cierto? Todas esas palabras son las circunstancias en la cual viene la acción principal. ¿Ya? Dios nos ha hablado, ¿cuándo? En estos postreros días. Pero ¿cuáles son las circunstancias interesantes de ese hablar de Dios? Es que viene después de una revelación anterior. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ok? Así que usando el texto en español, estamos reflexionando, tratando de ver la idea central del autor.
¿ya? No estamos yendo al griego todavía. Queremos empezar con el texto en español y tratar de entender esta larga oración. Vemos el sustantivo, el sujeto, el verbo principal y empezamos a tratar de entender las demás ideas que hay aquí en esta oración. Una vez que hemos hecho eso, y lo podemos comparar con otras versiones ahora. Noten aquí la Biblia de las Américas. Tenemos lo mismo. Dios, ¿cuál es el verbo? Nos ha hablado por su Hijo. ¿Cuándo lo hizo? En estos últimos días. ¿En qué circunstancias? Habiendo ya hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Así que vamos captando la idea de esta primera oración. Hermanos, exégesis es el arte de tratar de entender lo que el autor está diciendo. ¿Ok? Traten de captar eso. Exégesis es el arte de tratar de entender lo que el autor está diciendo. Y antes de meterte a los detalles exegéticos de qué es las palabras y los verbos y los tiempos y los sustantivos, antes de todo ese detalle, tienes que mirarlo en forma general, panorámica. Ver si realmente estás entendiendo la idea del autor. ¿Qué está queriendo transmitir el autor? Y claramente lo que le está queriendo transmitir es que Dios ha hecho algo tremendo. Él nos ha hablado. Y nos ha hablado por su Hijo. Y nos ha hablado en estos últimos tiempos. Habiendo ya hablado muchas veces antes. Ahora ha hecho algo nuevo. ¿Ok? Entonces, espero que van captando en la medida que vas leyendo, meditando, comparando versiones, poco a poco vas captando en tu mente lo que el autor está queriendo decir. Todo esto antes de ir al texto en griego. NBI. Dios, ¿dónde está el verbo? Nos ha hablado por medio de su Hijo. En estos días finales y las circunstancias ahí entre comas ahí. ¿Cómo lo hace la NTV? Hace mucho tiempo Dios habló. Interesante ahora. Ahora tenemos el sustantivo Dios seguido por el verbo. Dios habló. Muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora, ¿pueden ver lo que la NTV ha hecho? En su afán por ayudarnos a leer con más facilidad. Iba a decir claridad, pero quizás no es claridad, es facilidad. Facilidad te lo hace fácil. Claridad te ayuda a entender. La NTV no tiene claridad, tiene facilidad. Y al tratar de facilitar la lectura, nos complica la vida porque pone dos oraciones. Ahora, cuando tienes dos oraciones, tienes dos enseñanzas. ¿Y pueden ver lo que pasa en la NTV? En la NTV tienes una primera oración. Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Punto. La revelación del Antiguo Testamento. Ahora un segundo punto. Ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que hay otro verbo. El verbo está implícito, ¿no es cierto? Perdón, el sustantivo está implícito porque noten que en esta segunda oración en la NTV no aparece la palabra Dios. Está implícito en nos ha hablado. Pero es una segunda oración. Dice, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo en estos últimos días. Pero ¿pueden ver el problema de la NTV? Lo que en las otras versiones es las circunstancias en la cual Dios ha hablado. En la NTV pierdes la noción de circunstancias porque la primera oración
ya no son circunstancias, la primera oración es un hecho. ¿Ya? Y eso vamos a ver un momento, pierde la idea del texto original en griego. Ahora, antes de avanzar, quiero estar seguro que me están entendiendo. ¿Pueden captar esto de las circunstancias en la cual la acción principal se ha dado? ¿Me he dejado entender o ha sido muy complicado? A ver, hábleme ahora. ¿Están ahí todavía? Bueno, desde mi lado sí está entendible, ¿no? Porque yo creo que, bueno, quizás porque ya estoy con el tema de la interlineal, entonces yo pienso que eso es lo más fiel al texto original, ¿no? Entonces, y también por el tiempo de los verbos, es decir, habiendo hablado, bueno, en Reina Valera, entonces ahí esa frase es solamente por el español, ¿no? Habiendo hablado, ese verbo, no recuerdo mucho ahora todo el tema de la gramática, tantas cosas, pero habiendo hablado, yo entiendo, si mal no recuerdo en español, es como que hay un hecho que está referido a otro hecho, entonces tú no puedes separar ese hecho del otro, entonces ahí hay una circunstancia sí o sí, o sea, entonces, cuando ya lo leo, cuando se leen en la nueva versión, en nueva traducción viviente, pone habló, ¿no? Y es más, en la segunda oración pone y ahora. Y yo pienso que ese ahora, no sé, ¿no? De repente me equivoco, pero creo que ese ahora no debería ir ahí porque ya cambió, ya la cosa ya lo puso un poquito más compleja. Entonces, bueno, así lo veo, ¿no? Que sí está claramente la circunstancia ahí, como usted dice, pastor. Ya, quizás les va a ayudar a ustedes si ustedes físicamente colorean su Biblia, ¿ok? La Biblia que están usando y marquen esas palabras al comienzo en la Reina Valera, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Coloreen eso en un color, ¿ya? Para que resalten su texto bíblico, ¿ya? Cuando está coloreado, ahora miren esas palabras y pregúntense esas palabras que describen lo que acaban de colorear. Porque tal como está en la Reina Valera, no es una acción principal porque hay esta forma del verbo habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, coma, en estos posteriores días nos ha hablado. En un momento vamos a ver del texto en griego que ese segundo nos ha hablado en versículo 2 es el verbo principal. Habiendo hablado, versículo 1, no es un verbo principal. Vamos a ver eso en un momento. Del griego. Y nos justifica en afirmar que el versículo 1, esas palabras describen las circunstancias en la cual ahora viene la revelación en el Hijo. Mientras que en la NTV, porque pone punto seguido, hay dos oraciones. La NTV da la impresión de dos acciones de igual valor. Dios habló en otro tiempo y ahora habló en otro tiempo. Dos acciones, dos verbos principales, los podemos comparar, pero como está diciendo, aquí hay una revelación y aquí hay otra revelación. Pero la Reina Valera, más fiel al texto en griego, da la impresión que el versículo 1 no está describiendo tanto una acción principal, sino son las circunstancias que hicieron necesaria la acción principal. ¿Ok? Son las circunstancias que hicieron necesaria la acción principal. ¿Cuál es la acción principal? Dios habló a través del Hijo. ¿Cuáles fueron las circunstancias que lo hicieron necesario? Es que Dios, habiendo hablado muchas veces en muchos tiempos por los profetas,
Y eso de habiendo hablado mucho tiempo da la impresión y no tuvo resultados. ¿Ya? Habiendo hablado muchas veces, y como no dio resultados, ahora habló una vez en el Hijo. ¿Okay? Esa es la idea entonces, ¿ya? Las circunstancias de una revelación incompleta, parcial, fragmentaria del Antiguo Testamento, imperfecta, que hizo necesario una revelación perfecta. Ahora, de repente lo van a tener que releer y releer otra vez, termina la clase, ¿no? Pero yo le estoy indicando que la Reina Valera, lo menos en la forma que traduce, nos permite sentir que son circunstancias que hacen necesaria la acción principal. Mientras que la NTV está presentando dos acciones, ¿ya? Una antes y una después, y cambia sutilmente el sentido de lo que el autor está diciendo. Entonces, la pregunta que hay que hacer es la siguiente: ¿cuál es más fiel al texto? ¿La Reina Valera o la NTV? La NTV es más fácil de leer. La pregunta ¿es más fiel al texto? ¿Te está diciendo lo que el autor realmente quiso decir? ¿O al facilitar la lectura esconde algo? Esto es un concepto importante, hermanos, ¿ya? Por lo general es así, por lo general. Cuando una traducción se hace más sencilla para leer, esconde detalles del texto original. Es el precio que se paga para tener una lectura más clara, más fácil de leer. ¿Ok? Ustedes van a ir notando eso a través de los años, cuando van haciendo exégesis, van a ir notando esto cada vez más. ¿Ok? Los alerto nomás a esto ahora. ¿Ok? Por eso recomendamos a los creyentes nuevos a que lean la NTV o la versión internacional como nuevos, porque es más fácil para leer. Pero cuando vamos a predicar, es mejor predicar de un texto como la Reina Valera, porque aunque es un poco más difícil de leer, tiende a ser más fiel al texto original. ¿Ok? Y es un punto importante para nosotros en el exégesis. ¿Ok? Se hace un poco más claro ahora. Ángel todavía me mira medio preocupado. Sí, también. No está Corre, pensando corre. en la cena o qué está pensando, pero... Mejor. No, estaba pensando, pastor, en lo siguiente. Teniendo la idea de que la imperfección de la revelación del Antiguo Testamento hace o deja en claro la necesidad de una revelación perfecta que llega por medio de Cristo. Lo que continúa del texto debería comenzar a tener cierta conexión con esa idea, porque básicamente, si lo vemos así, eso es lo que va a desencadenar o sería el encabezado, y todo lo que viene después sería básicamente una explicación o una comprobación o pruebas de esa revelación perfecta. ¿O me equivoco? No, exactamente, Eso ¿no? viene. El autor en una oración inicial está diciendo todo el contenido de Hebreos. Está diciendo todo el Antiguo Testamento fue fragmentario, gradual, imperfecto. Ahí está Moisés, está Josué, está el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote, los sacrificios. Ya, el autor dice al judío, es cierto, todo vino de Dios. Todo vino de Dios. Pero tiene esta característica de fragmentario, provisional. Y Dios vio que era necesario darnos de una vez por todas una revelación final, absoluta, perfecta. Es Cristo. Wow, ya te prepara para todo el libro de Hebreos. ¿Ok? Aunque en el prólogo, lo que él hace ahora, en versículos 3 y 4, él se detiene un momento para explicar quién es este hijo, ¿no? Comparando con los profetas.
Entonces, ¿quién es este hijo? Versículo 2, número 1, lo constituyó heredero de todo. Ningún profeta fue eso. Segundo lugar, por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! Tenemos una revelación de alguien más que un profeta. Es el creador mismo que vino a revelarnos. ¿Qué más? Versículo 3, es el resplandor de su gloria. Ya ningún profeta fue eso. Es la imagen misma de su sustancia. Es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el que efectuó purificación de nuestros pecados. El que se sentó a la diestra de la majestad. El que tiene un nombre superior a todo lo demás. Como el autor está diciendo, ¿cómo van a quedar con el Antiguo Testamento? ¿Cómo van a volver al judaísmo? Es una locura. Ahora, el judío decía, no, pero Moisés habló de parte de Dios y Josué habló de parte de Dios y los tremendos profetas. Ya dice el autor, está bien, ya es de Dios. No lo niego, es hermoso porque es de Dios, pero no lo compares con Cristo, por favor. Miren lo que Cristo es. Y en esa manera nos prepara para todo el libro. ¿Ya? El resto del libro es un desarrollo de este pensamiento. ¿Ok? Por eso, hermanos, cuando estamos haciendo exégesis, es muy importante meterte en la mente del autor. ¿Ya? Tienes que meterte en la mente del autor. ¿Qué es lo que él está queriendo hacer con palabras? El problema con una traducción al español es que la traducción no siempre te ayuda a meterte en la mente del autor. En algunas cosas sí, obviamente muchas cosas sí. Pero cuando vamos a los detalles exegéticos, ¿ok? Especialmente las versiones más modernas, ¿ya? Más que una traducción, ¿ya? La Reina Valera es una traducción. Las nuevas versiones tienden a ser más una interpretación. Ya están interpretando la mente del autor y ya te complica la vida. El exégeta tiene que tratar de meterse en la mente del autor lo más que pueda. Obviamente lo va a hacer a través del texto en griego, pero empezamos a lo menos con el texto en español. Pero miren el trabajo que hay que hacer. Hay que sentarnos, hay que leer y releer y releer y comparar versiones y mirar otra vez qué está diciendo. Esto lleva tiempo, ¿ya? Exégesis lleva tiempo. Ahora, lamentablemente, la tentación para ustedes con mucho trabajo que tienen es que van a hacer exégesis cuando les toca predicar. Y el resto de su vida, chao exégesis y simplemente leen la Biblia. Yo aprendí en la universidad en Inglaterra. Escuchen bien. Yo aprendí en la universidad a tener un devocional exegético. ¿Ok? A tener un devocional exegético. No me limité a tener un devocional inspiracional. ¿Ya? Mucha gente quiere tener un devocional inspiracional. Que Dios me hable esta mañana, que tenga una promesa, algo para aferrarme, para animarme este día. ¿Ya? Es un devocional inspiracional. Eso está bien para los principiantes, para nuevos creyentes, que necesitan día tras día una inyección de vitamina espiritual. Yo espero que ustedes ya estén un poco más allá de eso. No son niños, son jóvenes a lo menos, lo que dice Juan. Así que yo les comparto lo que yo hacía. Yo me levantaba temprano en la mañana y me pasaba cada mañana estudiando, no leyendo, estudiando la Biblia 1 hora cada mañana.
mis 3 años universitarios. ¿Cómo lo hacía? Primero tenía colores y empezaba a colorear el texto bíblico. Luego usaba un lapicero, subrayaba palabras, ponía números, trataba de entender la estructura del pensamiento. Leía la Biblia como si iba a predicar. Era estudiante universitario, nunca había predicado. Pero ya sentí el llamado de Dios al ministerio y me di cuenta que yo tenía que aprender a estudiar la Biblia. Doy gracias a Dios porque el pastor que predicaba en nuestra iglesia predicaba exegéticamente. Y cómo Dios obró en mis años de secundaria. Escuchando al pastor predicar, yo tomaba apuntes. Cada domingo y cada miércoles tomaba apuntes. Y parece mentira. Tomando apuntes, yo aprendí a predicar. ¿Ya? Yo nunca estudié homilética. Nunca estudié homilética, ni el seminario. Yo aprendí a predicar tomando apuntes del pastor. Yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pero al tomar apuntes, yo estaba tomando el sermón del pastor y lo estaba plasmando en mis palabras con puntos y subpuntos y aplicaciones. Y al hacerlo semana tras semana, tomando la prédica del pastor, yo empecé a entender, así se arma un sermón. Así se maneja el texto. Una vez que yo vi cómo el pastor lo hacía, yo pensé, si el pastor lo puede hacer, yo también, ¿por qué no? Les comparto, una vez el pastor predicó todo el libro de Job. Y yo quedé fascinado, ¿no? Yo había leído Job varias veces, pero nunca había visto lo que él podía ver en Job. Así que después del tercer, cuarto sermón, yo dije, no, esto no, ya. Yo no voy a ganar al pastor, ¿ya? Yo voy a leer el libro de Job toda la semana y voy a ver qué es lo que el pastor va a decir. sea, y nunca podía, ¿no? Él siempre me ganaba. O sea, dice, ¿cómo no lo puedo ver? ¿Ya? Y esa suerte de competencia sana. Yo nunca le dije nada al pastor, él no tuvo la menor idea de lo que estaba pasando, ¿no? Pero yo me di cuenta, el pastor lo saca de la Biblia. Así, yo puedo sacarlo de la Biblia también entonces. Solo hay que trabajar entonces. ¿Ya? Y si el pastor invierte horas, yo debo invertir horas. ¿Ya? Y eso me formó para ir a la universidad. Y en la universidad yo aprendí a estudiar la Biblia. El problema fue que en la universidad no tenía una buena iglesia. Yo me pasé 3 años en un desierto espiritual. Fui a una iglesia metodista, pésima predicación. Y me di cuenta, voy a tener que estudiar la Biblia yo mismo, ¿no? Para alimentarme. ¿Ok? Así que ahí aprendí, antes del seminario, antes de estudiar griego, ¿ya? Con una buena versión de la Biblia en inglés, para ustedes en español, hay mucho que se puede hacer. Pero va a llevar tiempo y disciplina, ¿ok? Y también la madurez espiritual para no estar esperando una palabra divina del cielo cada devocional. ¿Ya? Ahora estamos en la etapa de estudiar exegéticamente qué está diciendo el texto bíblico, qué es lo que Dios está diciendo a través de Pablo, Pedro, Juan. Métete en la mente del autor. Trata de entender qué es lo que le está queriendo comunicar. ¿Ok? Este es el inicio de la exégesis, ¿ok? Con el idioma en español. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, de esta parte? Pastor, con referente a lo que decía de las versiones de la Biblia y la Reina Valera, de hecho, es una traducción y las otras versiones más asemejan a una interpretación. Entonces, se estaría relacionando que la referencia sería la Reina Valera y las otras versiones podrían tener usarlo solo como un apoyo para una asociación de palabras, para interpretar una que otra palabra. Sí, la Reina Valera va a ser una mejor Biblia de estudio, aunque también se podría considerar la Biblia de las Américas
que también es muy buena, o la Biblia textual, que también es muy buena. Al final, es un poco asunto de gusto, ¿no? ¿Qué versión te gusta? ¿No? Así que ustedes escojan, ¿no? Pero para estudiar la Biblia no es bueno usar ni la NBI ni la NTV, ¿ya? Para estudiar la Biblia. ¿Ok? Para consultar, sí está bien, para consultar. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Perdón. Muy bien, vamos a mirar un poquito aquí el interlineal. Quiero que noten el orden de las palabras entonces en griego. En primer lugar dice en muchas porciones y en muchas maneras. Estas palabras pueden ver ahí encima del español, pueden ver letras en color anaranjado. La ADB, esas siglas ADB significa adverbio. ¿Ok? Así que la primera palabra, polúmeros, polúmeros es un adverbio. Kai es el conjuntivo, equivale a la letra I en inglés, en español, perdón. Luego viene otro adverbio, polutropos. Ahora, entienden que es un adverbio. Para hacer exégesis es importante saber gramática. Así que si no están familiarizados con la gramática, tómense un tiempo para asegurarse que está claro en su mente qué es un sustantivo, qué es el sujeto, qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es un adverbio, ¿ya? Estas cosas lo tiene que manejar muy bien para hacer exégesis. Estas palabras son adverbios. ¿Qué significa eso? Que deben ir con un verbo. Explican algo del verbo, así que vamos a buscar un verbo. Luego viene la palabra palai, en griego, de antiguo. Eso hace referencia al tiempo de la revelación. Luego viene Jotheos, el Dios. Este es el sustantivo principal. No viene al comienzo como en la Reina Valera, sino que viene después de los adverbios. Luego viene el verbo, la lesas, habiendo hablado, la lesas. Pero, y aquí ya necesito hablarles de algo un poco técnico. Es un participio. Por eso yo les pedí que leyeran un poco acerca de participios, porque en el idioma griego participios son muy común. Creo que tengo algo preparado aquí para ustedes, sí, un participio. A ver si pueden captar esto y con esto ya vamos terminando, creo, esta noche. En griego, el participio es una forma gramatical que se usa mucho más que en español. Por eso es importante aprender algo acerca de los participios y cómo se usan o lo que significan. Básicamente, esta es la idea básica. Básicamente, un participio es un sustantivo verbal. ¿Ok? Es un sustantivo que habla de un objeto, de algo, sustantivo, pero verbal que tiene un elemento de acción, que funciona como un adjetivo o como un adverbio. Ahora, un ejemplo les va a ayudar a entender mejor. Por ejemplo, el verbo caminar. Caminar es una acción, ¿no es cierto? Caminar. Pero de esa acción, caminar, de ese verbo, podemos tomar un participio que sería la palabra caminante. Ahora pienso un momento, caminante. Puede ser masculino o femenino, ¿no es cierto? El caminante o la caminante. O los caminantes, plural. Así que eso ya indica que es un verbo o viene del verbo, pero se ha convertido en un sustantivo en el tiempo presente.
Así que, ¿cómo se usaría la palabra caminante en español? Podemos decir, por ejemplo, el hombre caminante, ¿no? El deportista caminante. ¿Qué otra palabra podría ser? Bueno, si usamos la palabra el deportivo caminante o el hombre caminante, ¿ya? O el británico caminante. La palabra caminante en esos ejemplos, el hombre caminante o el deportista caminante, en esa frase, la palabra hombre es el sustantivo y caminante viene a ser el adjetivo. Está describiendo algo acerca de ese hombre. No es cualquier hombre, es el hombre caminante. Ahora, caminante es un adjetivo, pero que tiene estos dos elementos de verbo y de sustantivo. Es una forma gramatical. Cuando vamos a traducir el hombre caminante, no suena elegante en español, ¿no es cierto? Así que, ¿qué ponemos? El hombre que camina, el deportista que camina, el pastor que camina, el pastor caminante, el pastor que camina, o la esposa que camina. Así que muchas veces el participio presente lo podemos traducir con esta terminación ante, caminante, o hay muchas palabras, ¿no?, que terminan así de verbos, o lo podemos traducir el que camina. Ahora, traten de recordar eso, lo pueden ver después si quieren. Apliquémoslo a este primer versículo. El sustantivo principal, Dios. El participio, en griego, la lesas. La traducción aquí es habiendo hablado. Literalmente, lo que el griego dice es lo siguiente. Literalmente sería el Dios hablante. ¿Ok? Es literalmente el Dios hablante. Pero podemos traducirlo el Dios que habla. ¿Ok? Porque es más fácil hablar de esa manera. El Dios que habla. Solo que en este caso, el participio, si miramos otra vez esta sección, he dicho que el participio tiene un elemento verbal y un elemento del sustantivo. ¿Ok? Es un sustantivo verbal. La palabra caminante como sustantivo puede ser masculino o femenino. Pero como verbo también tiene diferentes modos o maneras de caminar. Puede ser caminante, tiempo presente, o puede ser el que caminó, tiempo pasado. Hay diferentes formas verbales del participio. En este caso, es extraño porque tenemos un participio auristo. ¿Ya? Por eso la traducción aquí es habiendo hablado. O una mejor traducción sería el Dios que habló. Solo que habló da la impresión que es un verbo principal. El problema es que en español es difícil traducir el participio. Pero tenemos que aprender, cuando hacemos exégesis, qué clase de verbo es. En este caso, un participio. Ahora, la característica de un participio es que no es el verbo principal. Cuando vamos en griego, cuando se usa el verbo principal, no se usa el participio, se usa el verbo en indicativo. Y aquí tenemos en la segunda oración aquí, esta palabra en verde, el alesen, es el verbo principal habló. Ahora miren su Reina Valera. Miren su Reina Valera un momento. Dios
ya el sustantivo principal, la Reina Valera traduce habiendo hablado. ¿Ok? Está bien, auristo, pasado, habiendo hablado. O podemos traducirlo, Dios el hablante. Solo que en este caso, como es auristo, hablante parece que es tiempo presente continuo. Habría que, no es posible en español, no hay palabras en español para traducirlo. Así que forzosamente a veces uno tiene que traducir Dios el que habló. El que habló, y ahora vienen los adverbios. ¿Cómo habló? Habló en muchas veces y habló en muchas maneras. Cuando habló en otro tiempo los padres por los profetas. Y luego viene el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora sí es el verbo principal. Este es el verbo principal, nos ha hablado. Ahora, yo sé que esta noche es muy complicado para ustedes por ser la primera noche y lo siento, pero lamentablemente necesitan despertar a la realidad del desafío del exégesis, ¿ok? La diferencia entre la Reina Valera y la NTV es que la Reina Valera poniendo el verbo, el participio lo traduce habiendo hablado. Cuando tú lo lees, Dios habiendo hablado muchas veces, como te das cuenta, sientes, si estás sintiendo las palabras, te das cuenta, habiendo hablado es como está hablando una circunstancia. La acción principal va a venir más adelante. Habiendo hablado, etcétera, 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 en estos días nos habló. Ahí está el verbo principal. Si ustedes revisan la NTV, van a ver que la NTV pone dos oraciones separadas que da la impresión de que en griego son dos verbos iguales el indicativo. Pero no es así. En griego es un participio que indica es un verbo auxiliar. No es una acción principal, es un verbo auxiliar. Presenta las circunstancias en la cual se da el verbo principal. El verbo principal es en versículo 2. Nos ha hablado. ¿Ok? Así que uno podría traducir, Dios nos ha hablado por el Hijo. Habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por los padres, por los profetas, ya eso es secundario. Lo principal es, Dios nos habló por el Hijo. Pero como el autor quiere señalar la imperfección del Antiguo Testamento, él pone todo el versículo 1 al comienzo para resaltar la imperfección del Antiguo Testamento. Y posterga la acción principal hasta el versículo 2, que para nosotros, traduciéndolo al español, se nos complica la vida porque nosotros no hablamos así, por lo general. El español es mucho más directo. Sustantivo, acción principal. Y luego vienen los detalles después. ¿Ya? Hoy vamos a la playa. Aunque el día está un poco nublado y estamos en pandemia y todo lo demás, pero hoy vamos a la playa. Es el español, ya, directo. ¿Ya? Pero griego puede reordenar las palabras, porque la gramática es tan precisa en griego que puede reordenar las palabras para mayor efecto. Y es lo que está pasando aquí. ¿Ok? Cuando estamos traduciendo de cualquier idioma, en este caso del griego, tenemos que entender que no se trata solo de cuál es la palabra en griego para hablar o cuál es la palabra en griego para Dios. Cuando nos metemos en otro idioma, es otra forma de estructurar las ideas. Y ahí eso es lo difícil de traducir. Es otra forma de estructurar las ideas. Y al comienzo, cuando estamos empezando, se nos hace un mundo muy complicado. Para los que ya han estudiado griego, como Ángel, no que nadie más ha estudiado griego, no solo Ángel. Hugo, ¿tú has estudiado también? No, Ángel nomás. Ángel
debe manejar esto más o menos bien. Para los que no han estudiado griego, esto es demasiado complicado. Pero debe motivarles a estudiar griego. Para que habiendo estudiado griego, esto se hace pan de cada día. ¿Ok? Y lo que ahora parece demasiado complicado, no entiendo, no tengo la menor idea de qué está hablando el pastor Donelli, ¿ya? Cuando estudias griego, esto se hace mucho más fácil. ¿Ok? Y quiero motivarles, ¿ya? Cuanto antes puedan aprender el griego mejor. ¿Ok? Les va a facilitar mucho el estudio del Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que lo que el autor está haciendo, para resumir y terminar, lo que el autor está haciendo en versículo 1, él quiere recalcar la excelencia de la revelación en Cristo. Pero él antecede la afirmación de esa revelación hablando de toda esa revelación del Antiguo Testamento que fue algo muy imperfecto. Y lo presenta usando el participio para indicar eso no fue lo principal. Eso no fue lo principal. Lo principal viene con Cristo. Lo que vino antes era solo preparatorio para lo principal. Y usando estas reglas gramaticales de griego, logra transmitir eso en una forma muy clara en griego. Solo que para nosotros se hace un mundo en español. Tratar de replicar en español lo que está en griego. ¿Ok? Pero repito, la exégesis es meterte en la mente del autor y entender lo que le está diciendo y cómo lo dice en su idioma. ¿Ok? Y hay un gran trabajo por delante para lograr eso. ¿Ok? Creo que lo vamos a dejar ahí esta noche porque ni hemos empezado en un sentido, ¿ya? Pero a lo menos algunas ideas generales para que ustedes puedan ir estudiando más. Les voy a dar una pequeña tarea, ¿ya? Muy pequeña tarea, ¿ok? Y la pequeña tarea es, mirando este interlineal, yo quiero que estudien estas dos palabras, polúmeros y polutropos. ¿Qué significan? ¿Ok? Esta es la separata que yo les envié en Word, pero esta es la tarea. Yo quiero que ustedes, usando comentarios o léxicos en griego, una herramienta como esta, lo que sea, investiguen qué significa estas palabras polúmeros y polutropos. ¿Ok? Para la semana que viene. Ya tienen la separata, así que vayan leyendo, releyendo la separata, las partes que vienen después, que lo vamos a ir cubriendo las siguientes semanas, ¿ya? Lo siento que esta noche ha sido un poco pesada. Espero que leyendo la separata van a ver cosas muy interesantes al final cuando llegamos a la parte de la teología, ¿ok? La teología siempre es fascinante, ¿ok? Pero no podemos llegar a la teología si primero no empezamos con la exégesis, ¿ok? La exégesis abre la puerta a lo que realmente es interesante en la teología. Pero para hacer buena teología, tienes que tener buena exégesis. Si no estás entendiendo el texto en griego, tu teología va a ser un poco construir en arena movediza, ¿ya? Así que hay que tener buenos fundamentos. Ok, chicos. Ojalá que no se me desanimen para otra semana, ¿ok? ¿Alguna pregunta quieren hacer? Sor, Sí. una pregunta. Lejos de desanimarme, ya me voy a poner a estudiar mejor, ¿ya? Pastor, entiendo lo que estaba tratando o sea, de traducirlo, o sea, estaba mirando el texto, todo eso de acá. Entonces, más que todo, por ejemplo, las palabras estas que estaba diciendo, el participio, todo eso, bueno, es así quizás como en el estudio todo, ¿no? Quizás hasta interiorizar primero qué entendemos por participio, adjetivos, pretéritos, todas las cuestiones que nos habían dicho que leamos la semana pasada. Estaba leyendo eso de ahí ayer también.
entiendo, sí, brevemente, porque he tenido que ver las definiciones de cada una de las partes, recordar nuevamente qué es el adjetivo, el calificativo, la voz activa, media, pasiva, todo eso. Y creo que más que todo vendría a ser, el participio es como si estuviera, no sé, pero recordando un poquito de lo que he estado viendo, es como si estuviera calificando la acción, el tiempo, no sé, creo, o sea, está calificando la acción, creo, la acción en un tiempo. Eso es lo que yo puedo ver, pero más que todo así, hablando en pasado, porque en este tiempo creo que estaba hablando en pasado. Y estaba viendo los ejemplos de la otra vez, era en la voz activa, media y pasiva. Aquí creo ver que está utilizando así en la traducción literal, creo que es la voz pasiva, si no me equivoco. Y cuando se pone Dios al inicio es la voz activa, como si fuera él el que estuviera reinando o haciendo todo el hecho. Creo que cambiar la estructura, el orden de las palabras, aquí para el español creo que a veces casi no tiene tanto sentido, pero creo que en otro idioma creo que sí, en otro idioma creo que sí. Entonces, es eso, pues ahora sí ya me queda un poquito claro también porque a veces cada vez que hacía una exégesis no me cuadraba, pues cada vez que leía, pues, y veía los comentarios, ya que estos patas estaban en otro level, pues decía, ¿cómo lo sacó usted de acá? Era por ese motivo, entonces, pues, ya estaba construyendo sobre arena, pues, no sobre la roca. Ya, ya. Sí, creo Bueno, que es eso. lo que Hugo dice es muy cierto, ¿no? Si ustedes honestamente no están muy seguros de estos términos gramaticales, lo que necesitan urgente para la otra semana es lean una introducción nomás. No se meta algo profundo. Simplemente asegúrense que entienden qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio. A lo menos esas cosas ténganlas en claro. También, si pueden, lean un poquito de participios en español y traten de entender, porque hay varios tipos de participios, ¿ya? No es uno solo. Entonces, tiene que ver, hay un participio para esto, un participio para lo otro, y tienen nociones. No traten de memorizarse todo, ¿ya? Eso no es práctico. Solo traten de entender la idea, ¿ya? Traten de entender la idea. Y poco a poco con el uso se hace más fácil, ¿ok? Eso en primer lugar, ¿ok? Iba a decir una segunda cosa, se me fue ahora, en segundo lugar, que es la segunda cosa que quería decirles. No, se me fue, de repente devuelve en un momento, ¿ya? Pero primero traten de trabajar la gramática, ¿ok? Para asegurarse que están manejando la gramática. Sí, ahora me acuerdo lo que iba a decir. También traten de entender que cada idioma tiene estructuras, ¿ya? Formas de decir las cosas. Por ejemplo, en español, si yo digo algo como ¿qué se me fue en mi mente ahora? No quiero nunca más escucharte renegar, ¿ya? No quiero nunca más escucharte renegar. Ahí tienes dos negativos, ¿no es cierto? No quiero nunca más. En español, un doble negativo, ¿qué significa? Se aumentan, se suman, ¿no es cierto? Una cosa es, nunca más quiero escuchar decir eso. Entonces dice, no quiero nunca más escucharte, como lo estás recalcando. Así que en español, los negativos se suman. Y puedes añadir más. No quiero nunca más, jamás en la vida escucharte. ¿Ya? Y vas sumando. En inglés, los negativos se cancelan. Así que si tú dices, no quiero nunca más, estás diciendo, yo quiero. ¿Ya? Si solo dices, no quiero algo, es un negativo. Pero si añades un segundo negativo, no quiero nunca, se cancelan y es un positivo. ¿Por qué? Es la estructura del inglés. Así que
Cuando estás traduciendo una expresión en español con un doble negativo y lo quieres traducir al inglés, no puedes ponerlo en inglés en doble negativo, porque el inglés no está estructurado como el español. Ahora, el griego no está estructurado como el español. Tenemos que aprender la estructura del griego. Es lo que aprendes cuando estudias el idioma griego, ¿ya? Y te lleva un año para entender la estructura del idioma griego. Realmente estamos invirtiendo el orden. Deberían primero estudiar griego y una vez que han estudiado todo el griego, empezamos a exégesis. Estoy tratando de poner la cosa al revés, que obviamente les hace la vida muy difícil. ¿Ok? En el camino vamos a cosas más sencillas, pero el problema es que Hebreos empieza con esta complejidad del participio y el orden de palabras y tenemos que empezar así. ¿Ok? Pero no se preocupen, el camino se hace más fácil. ¿Ok? Pero que quede el desafío de aprender el griego para aprender la estructura de la gramática griega. ¿Ok? Pero empiecen a lo menos dominando la gramática español. ¿Ya? Pues jamás van a aprender gramática griega si no aprenden gramática español primero. ¿Ya? Así que trabajo para hacer. ¿Ok? Saquen sus textos de secundaria, de lenguaje y todas esas cosas, ¿ya? Desempolven todo eso. Para algo lo aprendieron, ¿ya? Lo aprendieron para hacer exégesis. Así que tiene que santificar lo que una vez solo estudiaron para sacarse un 11 quizás en secundaria, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Interrogante? Si no hay, lo dejamos por esta noche. Y como Manuel terminó riéndose más que los demás, vamos a pedir a Manuel que termine orando, por favor. ¿Ya? Manuel, guíenos en oración para terminar. Muy bien, vamos a orar, hermano. Señor Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por hoy por tu enseñanza, Señor. Gracias porque sé que ante la profundidad del estudio de tu palabra, Señor, nuestro espíritu se va a gozar y se va a llenar aún más de lo que hayamos venido aprendiendo. También, como dijo mi hermano, a más lejos de desanimarnos, es lo que nuestro espíritu debe despertar y debe desafiarse aún más a estudiar. Esto debe animarnos más que desanimarnos. Animarnos a que hay más profundidad en lo que hemos estado leyendo. Y hay algo más claro de repente que necesitamos ver. Padre, danos esa sabiduría e inteligencia. Pon en nuestros corazones esa claridad, Señor, para poder entender tu palabra. Gracias, Señor, por la vida del pastor Alex, por el don que le has dado, por esta clase, por el tiempo que le da para poder estudiarla y para poder transmitirla, Señor. Bendice su vida, cuídalo siempre, guárdalo. Así actúa en mis hermanos, Padre. Ahora, Padre, llévanos en todo este tiempo. Permítanos que sigamos haciendo nuestros deberes también, al igual como seguir estudiando y cumplir con ese trabajo, tarea que nos han dejado para la próxima semana, tener un poco más, Padre, entendimiento a lo que se viene hablando. Gracias por esta clase, Señor. Todo esto en los méritos de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan